Estamos comenzando un nuevo 3x3, 3 preguntas en 3 minutos, todo lo que no te van a enseñar en el cole. Hoy tenemos algunas preguntas muy interesantes. La primera pregunta que nos va a poner siempre a pensar es ¿por qué el pegamento instantáneo no se pega a las paredes del tubo? Sí, cuando sale recién comienza a funcionar como pegamento. Eso muchas veces lo utilizamos en nuestra vida diaria, pero no caemos en la cuenta de que por qué sucede esto. Y sobre todo la rapidez del proceso con el que se logra la adherencia. Esto se debe entonces a que el cianoacrilato es su principal componente químico. Cianoacrilato de etilo, que es una molécula que funciona como un monómero. Cuando se pone en contacto con el agua del aire, comienza a dispararse una reacción en cadena de altísima velocidad, entonces, que hace que el cianoacrilato se transforme en un polímero de cianoacrilato, el cual entonces permite lograr las propiedades adhesivas de este super pegamento, pegando todo, plásticos, madera, metal con madera, hasta nuestra piel la podemos llegar a pegar con este tipo de pegamento. Es así entonces que para que ello se preserve debemos tenerlo siempre lejos del agua para evitar entonces que se seque. La segunda pregunta es ¿cómo es que funciona el borrador de lápiz? O sea, ¿cómo es que borra? Aquí también es un fenómeno interesante que se da en una acción entonces muy cotidiana que tal vez nunca nos hemos parado a pensar. Esto se debe entonces a lo que se llama un fenómeno físico que se llama la adhesión. El carbono entonces del lápiz se adhiere entonces a la celulosa del papel de alguna determinada manera. Luego venimos con el material de la goma de borrar a base de caucho o caucho sintético, genera entonces una fuerza de adhesión entonces mucho mayor que la de la celulosa. Por eso cuando lo pasamos se adhiere entonces más fácilmente. Entonces el borrador lo podemos retirar entonces del papel. Simple física para vos. Es importante que aquí el fenómeno que prevalece es la adhesión y no la cohesión, porque la adhesión es la unión entonces de sustancias de distinta naturaleza química. En este caso es una adhesión dispersiva. Aquí actúan entonces las fuerzas de adhesión, están basadas en las famosas fuerzas de Van der Waals, las cuales van a ser objeto de otra pregunta en otro momento. ¿Qué es la partícula de Dios? Algo muy difícil de responder en un minuto, pero vamos a comenzar por el año 1964. Tenía 35 años, mediante complejos cálculos matemáticos, Higgs, un físico, propuso la existencia de los bosones para explicar una deuda grande que tenía la física con la humanidad, que es la de justificar la existencia de la masa de toda la materia que forma parte del universo. Él predijo entonces esto y 50 años después recién entonces pudo lograrse la tecnología necesaria para descubrir el 4 de julio de 2012 entonces el bosón de Higgs, que lo llamaron la partícula de Dios. Esta es entonces el pegamento de la materia. ¿Por qué? Como sabemos, los átomos están formados por un núcleo de protones y neutrones y los electrones que giran a su alrededor. Tienen cargas opuestas de tal manera que el átomo es neutro. En su núcleo existen los protones y neutrones que le dan la masa al átomo. Estos a su vez están formados por partículas elementales que además del electrón también se denominan quarks, y los quarks se dividen en fermiones y bosones. Los fermiones son entonces las partículas elementales que le dan todas las propiedades de la materia: forma, masa, volumen, color, etc. Los bosones tienen la capacidad de poder interactuar con esos bosones, con los fermiones, pero el bosón más conocido es, por ejemplo, la luz, de manera tal entonces que los bosones, al interactuar entonces con los fermiones, hacen entonces que puedan entonces interactuar con ellos de distinta manera, haciendo que se modifique entonces su velocidad, y su energía cinética, puesto que el bosón generará un campo entonces en donde estos fermiones entonces se mueven de distinta manera. Al tener los átomos distinta cantidad de protones, tienen distinta cantidad entonces de fermiones, entonces hacen entonces que surjan entonces las propiedades tan importantes como es la masa, responsable de la fuerza de cohesión más grande que existe, que es la gravedad, entonces que une todo lo creado en nuestra realidad. Así es entonces como explicamos qué es la partícula de Dios. Espero que lo hayas entendido y hasta una próxima entrega de 3x3.